Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito. Muy buenas tardes a todos y todas nuestros queridos oyentes de este podcast Frecuencia Inclusiva. Como es habitual, me acompañan mis compañeras favoritas Fernanda Fahrenkrog y Francisca Sanz. ¿Cómo están, chiquillas? Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bien, porque es viernes. Otro día más de viernes. Otro En el día más mejor sin ti, podcast de Martín. discapacidad e inclusión. Eso. Oye, Basta con Martín si ya no lo encontramos. No. ¿Sabes qué? Yo ya me cansé de Martín. Yo no. Yo apuesto por Martín. ¿cuánto apuestas por Martín? No, así como en términos monetarios, poco. Poco, llegando a nada. Oye, hoy día tenemos un capítulo en que vamos a hablar de un tema que es bien importante y que a mí me gusta mucho. Vas a hablar. Sí. Bueno, aquí vamos a ir conversando, sí, de eso se trata. Vamos a hablar del tema del lenguaje. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Y Buen tema. Buen tema porque con el lenguaje hay ahí varios aspectos que podemos tocar respecto de la inclusión, ¿no? Es un tema fundamental cuando hablamos de inclusión. Así que démosle Yo quiero partir preguntándote, ¿Ya? porque tú ¿En eres también el serio? especialista en esta área. Ah, yo pensé especialito. No. Mira, qué buena palabra Qué buen, ocupó. sí, qué buen tema también para comenzar, porque quizás ahí vamos a estar viendo que muchas veces a las personas con discapacidad se les llama, se les denomina como especiales. Y la Sí, verdad se les es que atribuye esa se les categoría. atribuye esa cualidad, ¿cierto? Entonces Característica. también es algo que debemos cuestionar. Pero algo me ibas a preguntar tú, Fernando. Entonces, ¿existen términos o expresiones que perpetúan? La respuesta es sí, ya la vimos. Sí. ¿Pero por qué? A ver, partamos un poquito más atrás. Yo creo que es necesario hacer como un contexto respecto de lo que vamos a hablar. Y partamos diciendo que cuando nos referimos al tema del lenguaje, a la relación en la comunicación, etcétera, esto nos entrega, yo siempre digo esto, nos entrega una serie de posibilidades y una serie de restricciones en la manera en que nos relacionamos las personas, ¿no? Entonces, poner atención al lenguaje, ¿cierto? A las palabras que utilizamos, a las expresiones que utilizamos para referirnos a las personas con discapacidad, a los términos, ¿cierto? Es del todo relevante. Como digo, esto nos entrega cierto marco de referencia, ¿no? El Ahí lenguaje, tú puedes citar a Maturana, que te gusta tanto. sí, claro, pero más allá de eso, el punto es que con el lenguaje nosotros nos relacionamos con el resto de las personas, ¿no? Y por eso es que tenemos que prestarle una especial atención. Y en este caso, ¿cierto?, en que estamos hablando respecto de inclusión, discapacidad, también hay ciertos elementos que han ido cambiando, ¿cierto?, han ido evolucionando con el tiempo, ciertos tipos de terminología que está en desuso y que también desde un enfoque de derecho también tenemos que cuestionar, ¿no? Yo ahí, Felipe, te voy a hacer vamos a hacer un cambio de rol en esta oportunidad y voy a ser tu entrevistadora. A ver. Te voy a tirar, digamos, algunas ideas para ir desarrollando. Primero, que es algo también que escuchamos muy a menudo con esto que se amplía, digamos, la conversación y se pone sobre la mesa este concepto de diversidad, el les, el que ya no le puedo decir la cuerpa, por ejemplo. Hay hartos también derivaciones del lenguaje que han llevado a cuestionamiento, a resistencia, pero para abordar eso creo que es importante primero que nos explique dos grandes focos. Primero, respecto a la igualdad y la equidad que tienden a confundirse, para que nos explique eso, porque creo que sin duda eso nos da, digamos, pilares que sostienen el lenguaje y cómo se va evolucionando y se va desarrollando. Y en segundo lugar,
esto que tiene que ver como con los modelos, ¿cierto? El modelo de exclusión, por un lado, que tenemos dentro del el más polarizado, el de integración y de inclusión, que también tienden, digamos, a confundirse. No, esto yo soy súper integrador, o este espacio es súper integrador, cuando en realidad es la inclusión lo que está hoy en día y tiene ciertos elementos que son importantes que destaquen. Entonces, te lo dejo ahí para que hagamos un desarrolles. pasapalabra Y me para... retiro. Martín, voy contigo. Hagamos un pasapalabra con los conceptos más bullados, más difíciles. A ver, no voy a tratar de hacer como una definición así muy académica ni nada por el estilo, sino como para que nos vayamos entendiendo. Partamos por lo segundo que plantea Fran, que tiene que ver con esta distinción que existe entre la integración y la inclusión, que suele confundirse muchas veces. La exclusión claramente nos configura un escenario, ¿cierto?, donde hay una clara diferenciación entre un nosotros y un otros, ¿no? En el ámbito de la discapacidad, ¿cierto?, esto también lo podemos asociar a la idea de la normalidad y la anormalidad, ¿no?, que ha estado muy presente, como vimos en algunos capítulos anteriores, en ciertos modelos como el modelo de la prescindencia, ¿cierto?, donde ahí existía una clara distinción, ¿cierto?, entre lo que se considera normal y anormal, y las personas con discapacidad quedaban situadas, ¿cierto?, en este lado, podríamos decir, de la relación, en este polo de la relación de la anormalidad, ¿cierto?, teniendo primero esa distinción. Entonces, la exclusión lo que hace es, como su palabra lo dice, excluir, apartar, ¿cierto?, a todo aquello que se considera como diferente, a todo aquello que consideramos Fuera de norma. Fuera de la norma, fuera del canon social, ¿no? Fuera del canon de los cuerpos, también con una idea de qué es lo que un cuerpo La es, funcionalidad. la funcionalidad, cómo es un cuerpo que es considerado perfecto, bello, correcto, normal, ¿no? Productivo también, ¿no? Entonces, en esa distinción, ¿cierto?, las personas con discapacidad quedan excluidas, y lo que ocurre, ¿cierto?, en términos sociales es que si nosotros podríamos pensar como que existen unos márgenes de la sociedad, las personas con discapacidad dejan de tener un rol social, ¿cierto? Y esa frontera es muy poco permeable, ¿no? Entonces es muy difícil que se reintegre, ¿cierto?, a la vida social, y por tanto decimos que están excluidos, ¿no? Eso como primera cosa. Y luego tenemos estos dos conceptos que se suelen confundir, que son el de integración y el de exclusión. Inclusión. El de integración y el de inclusión, ¿no? Que son similares, pero tienen diferencias que es importante destacar. Esto se ha estudiado bastante en el ámbito educativo y en el ámbito de la discapacidad. Gran parte de la investigación sobre integración e inclusión se ha dado precisamente en el ámbito de la educación, ¿no? Y por eso podemos luego poner algún ejemplo respecto de espacios educativos integradores e inclusivos. Básicamente, la diferencia que la podemos asociar también con la transformación que ha tenido el propio concepto de discapacidad. Básicamente, la diferencia entre una y otra se establece en que en la inclusión las personas, ¿cierto?, no necesitan adaptarse a la estructura existente, ¿no? Le sacas esa carga. Le sacas la carga a la persona, lo pones también en el entorno, podríamos decir. Mientras que la integración, ¿cierto?, es una transformación más bien superficial, ¿no? Que posibilita que esta barrera de la exclusión que hablábamos antes sea más permeable, pero sin observarse transformaciones estructurales en los sistemas, ¿cierto? Y por tanto son las personas las que deben adaptarse a estas estructuras existentes. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de integración laboral, ya. Entonces decimos, pero si aquí contratamos a personas con discapacidad y no hay ningún problema y hacemos una... No hay distinción. No hay distinción. Todas las personas tienen los mismos derechos y nosotros nos aseguramos de que no exista, por ejemplo, en el proceso de selección y reclutamiento, distinción entre uno y otro. Pero ¿qué es lo que ocurre después? ¿Cierto? Que no tenemos
las modificaciones estructurales, no solo arquitectónicas, no solo físicas, sino que también en las formas de trabajo, en las formas como nos relacionamos, que hace que la persona, una vez adentro de este espacio laboral, ¿cierto? Tenga que ella ser la que se adapta al entorno que ahí existe, ¿no? Entonces es una transformación más superficial. Cuando hablamos de inclusión, el esfuerzo es mayor, ¿sí? Pero lo que posibilita es que la persona con discapacidad pueda desplegar todo su potencial, ¿cierto? Porque se han identificado y se han derribado, ¿cierto?, las barreras que impiden, ¿cierto?, o al menos limitan su participación en este entorno. Este es un ejemplo en lo laboral, pero que podemos extender para los distintos ámbitos. Como decía, en el ámbito educacional también es donde esto se ha estudiado en profundidad. Entonces, básicamente, lo que podemos ver como distinción es que la inclusión implica un cambio mucho más estructural, ¿cierto?, radical en el entorno, ¿cierto?, en las condiciones, en los sistemas en que nos incorporamos, ¿cierto?, para permitir que no sea la persona la que tenga que adaptarse, sino que lo que adaptamos es el entorno. Un poco esa es como la principal Por ejemplo, distinción. podríamos señalar el derecho a voto. Nos vamos a enfocar en las personas con discapacidad. Ya, un modelo, digamos, de exclusión bajo esa misma situación es como no tienen derecho a voto. Un modelo integrador sería las personas con discapacidad, por ser ciudadanos, tienen derecho a voto. Es decir, pueden elegir, digamos, la preferencia, el candidato, qué sé yo. Pero si la urna, por ejemplo, tengo una persona, un votante que tiene movilidad reducida, es usuario de silla de ruedas, y la urna está en un segundo piso, pues bien, él verá cómo se las arregla. Como que depende siempre, y aquí es donde vamos también integrando otros conceptos, corrígeme Felipe, como el asistencialismo, como que depende como de esta solidaridad del resto para subir la silla, etc. Acarrear, digamos, o movilizar, digamos, a la persona donde esté la urna. Un modelo de inclusión que sería bajo ese contexto. Yo creo que podemos incluso radicalizar un poco más la discusión, porque si pensemos por ejemplo en la exclusión, y pongámonos en el escenario en que hace un tiempo atrás en nuestro país, por ejemplo, no podían votar las personas que no supieran leer y escribir, ¿no? Entonces ahí había una exclusión de ciertas personas, dentro de las que, por ejemplo, entraban las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenían acceso a la educación y por tanto quedaban virtualmente excluidas, ¿cierto?, de el voto. El caso que tú propones de la integración, claro, si con todas estas medidas que existen, que no siempre están disponibles, cada vez que hay elecciones nosotros vemos cómo hay notas periodísticas que nos muestran que llegó una persona mayor, una persona con discapacidad, qué sé yo, visual, y no estaba disponible en la mesa de votación, ¿cierto?, la plantilla para que pueda ejercer su voto sin asistencia de una tercera persona. Ya, que eso ocurra nos habla de integración. Pero cuando hablamos de inclusión, y por eso hay que radicalizar un poco más la discusión, no se trata solo de que puedan participar en la elección, ¿no?, sino que también exista en el pool de opciones que yo tenga para elegir a mis representantes que estén de alguna manera comprometidos, ¿cierto?, con la inclusión, ¿cierto?, con los derechos de las personas con discapacidad, y que además existan también personas con discapacidad que estén, ¿cierto?, como dentro de los candidatos, y no solo como candidatos, sino con reales posibilidades de ser electos, porque también el sistema político permite de alguna forma que existan, por todas estas cosas de los pactos y los pactos, que existan ciertas personas que van a perdedor, ¿no? Claro. Por cumplir con la cuota, podríamos decir. En la medida en que sí modificamos las estructuras, los existentes, para que las personas puedan ser electas, ahí estamos hablando de una transformación radical que permite efectivamente la inclusión, la verdadera como representación. ¿Se entiende? Interesante, Felipe, porque nos lleva entonces a la conclusión de que la inclusión es como
se configura en un ecosistema, no es unidireccional, Exacto. sino que requiere intervenciones integrales y también transversales que son, digamos, de carácter obligatorio si queremos tener, digamos, éxito en este proceso, y hago hincapié en aquello porque no es la meta final, la inclusión. Uno puede decir, listo, somos inclusivos. No, este es un proceso como de crecimiento, como el ciclo de la vida, ¿cierto? Que uno pasa por la adolescencia, la adultez, luego la vejez. Bueno, esto es lo mismo. Por lo tanto, es dinámico, también tiene que ver con los cambios culturales. Entonces, es importante lo que señala, sobre todo en esto de que la responsabilidad, una vez más, nos lleva a la reflexión de que está en el entorno, y el entorno entendiéndose que es conformado, digamos, por personas. Sí, pues, y como para también tematizar respecto del lenguaje, ¿cierto? Y el lenguaje inclusivo, ¿cierto? Es un factor de posibilidad, podríamos decir, ¿cierto? Que utilicemos, ¿cierto? Un lenguaje inclusivo para que sea posible la inclusión, ¿no? Y en ese sentido es importante, como decíamos al principio, poner atención en los términos que utilizamos, las expresiones que utilizamos. Pongámoslo en la pelota al piso, ¿no? Hace algunos años atrás, ¿cierto? Era bastante común que a las personas con discapacidad se les denominara como inválidos, ¿cierto? Minusválidos. Como minusválidos, ¿cierto? Lisiado. Como lisiados, ¿cierto? Enfermos, etcétera. Hoy en día sabemos que, ¿cierto?, la manera correcta de referirnos a las personas con discapacidad es así, persona con discapacidad. Y esto ha tenido que ver con una evolución, ¿cierto?, de cómo se entiende la discapacidad, ¿no? Donde adquiere una especial relevancia el enfoque de derecho. Esto de decir persona con discapacidad se relaciona también con poner a la persona primero, ¿no? Con enfocarnos en la persona que tiene derechos como todas, ¿no? Recordemos a mí me gusta que eso que tú explicas, Felipe, cuando hablas, como entras en materia con respecto a la conformación de la persona. Y nombras como elementos que son propios de la conformación de la persona, es decir, que tienen un género, tienen una opción, digamos, o religiosa, etcétera. Y lo mismo pasa con las personas con discapacidad. Creo que es bien didáctico ese ejemplo que tú mencionas, y sirve, digamos, de forma simple, para entender que una persona con discapacidad, primero, es una persona, y que también toma, digamos, estos elementos de configuración propia del sujeto. Es que eso también nos lleva a la discusión sobre la diversidad, ¿no? Y entender que todas las personas estamos atravesadas, podríamos decir, o configuradas por distintos factores, elementos que nos van dando contenido, ¿cierto?, como sujeto, ¿no? Todas las personas tenemos una edad, ¿cierto? Todas las personas tenemos una orientación sexual, podemos tener creencias religiosas o no, pueden ser de distinta índole, hay estilos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y algunas personas se encuentran en una situación de discapacidad, Como ¿no? un elemento más. Como un elemento Sí. más, ¿no? Y lo que ocurre es que por lo general hacemos foco en esa condición, ¿cierto?, para caracterizar totalmente a la persona. Entonces nos olvidamos que tiene una edad, etcétera, todo lo que habíamos dicho, y nos enfocamos en eso, que es lo que se llama como el reduccionismo, que suprimimos como todo esto diverso y múltiple que nos constituye para centrarnos en un atributo específico. Y en el plano del lenguaje muchas veces operamos con el reduccionismo, ¿no? Y no entendemos, por ejemplo, que las personas con discapacidad también son diversas. Eso es lo que ocurre cuando, por ejemplo, hablamos de las personas especiales, ¿no? O que tienen habilidades especiales. Todas las, o con capacidades diferentes, ¿no? La verdad es que todas las personas tenemos capacidades diferentes. No con solo y las, sin discapacidad. claro, con o sin discapacidad. Y dentro de el universo de personas con discapacidad también hay capacidades diferentes, ¿no? Entonces, como mencionarlas, llamarlas, denominarlas en el plano como de la vida social como aquellas que tienen capacidades diferentes es incorrecto. Todas las tenemos, ¿no? Que son personas especiales también es incorrecto. Lo que tú hablabas del especialito, ¿no? Anteriormente.
Y en la medida en que nosotros también vamos aprendiendo, ¿cierto? El capítulo pasado hablábamos ahí con la Romy de la necesidad también de educarnos, ¿no? Sí. Respecto del TEA, ¿no? Entonces, también en este plano es importante que nos eduquemos en ello, ¿no? En cómo es que es la manera correcta de referirnos a las personas con discapacidad, ¿no? Y hay una fórmula de oro, que es la que siempre yo hablo, que es decir, persona con discapacidad, ¿no? Y de acuerdo al tipo de discapacidad diremos persona con discapacidad visual, persona con discapacidad física, persona con discapacidad auditiva, etcétera, de acuerdo con el tipo de discapacidad. Entonces, eso permite también el reconocimiento. E incluso hay colectivos, como por ejemplo el colectivo de las personas sordas, que ellas mismas han señalado que quieren ser reconocidas como personas sordas o como personas ciegas en el colectivo. No es un insulto. Exacto, no es un insulto, quieren ser reconocidas como tal, ¿no? Entonces, también nuevamente un tema que nosotros hemos tocado distintas veces, lo mejor es preguntarle a la persona cómo quiere ser denominada, porque también existe, y esto tenemos que reconocerlo, hay personas con discapacidad que se autodenominan como discapacitado o inválido O enfermo. ¿no? O enfermo, ¿no? Entonces uno tampoco puede ir y decirle, no, usted no es un enfermo. Hay que educar, ¿no? Esa es una No, y padres misión también importante. que Padres. mi hijo es especial. Exacto, entonces no es que uno vaya a decir, no, está está equivocado, así no se dice. Cada uno tendrá la libertad de autodenominarse como mejor le parezca, pero Informado. sí de manera informada, y sí que la sociedad, ¿cierto? Vaya generando estas transformaciones culturales porque nos permiten abrir la discusión hacia otros temas, como por ejemplo lo que mencionaba hace un rato del enfoque de derecho, el poner a la persona por delante, ¿cierto? Nos permite abrir una discusión mucho más amplia, no solo en el plano del lenguaje, sino que también en el plano de los derechos, ¿cierto? Cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, y además porque tal como se señala, lo que no se nombra no existe. Y si no existe, no hablamos de aquello y sigue en un espacio, digamos, bien un círculo de invisible. En función de eso también, y de exclusión, quiero preguntarte, Fernanda, ¿qué se entiende por este término denominado capacitismo? Que también emerge, digamos, con esta nueva terminología. Bueno, si me permiten como meter un poco la cuchara, tiene que ver con toda esa idea que ponen como por delante las capacidades de las personas, pero más bien lo que no pueden hacer, ¿no? Exacto. Que la persona va a valer en torno a lo que puede hacer respecto de un umbral que es el de la normalidad. Entonces configuramos socialmente un estándar, ¿cierto?, que es lo esperado para todas las personas, ¿cierto?, sin comprender que las personas podemos tener también intereses que son distintos, ¿no? Y que la condición de cada uno de nosotros puede significar que no alcancemos ese estándar como socialmente determinado, ¿no? Muy del modelo también de la prescindencia, ¿no? No cumplo con ese estándar que es el que se espera, por tanto quedo excluido, ¿cierto?, en esta posición del otro, de esta otredad, ¿cierto?, que incomprensible, ¿cierto?, que finalmente significa exclusión y no poder participar de la vida social. Te lo pregunto porque el otro día en una conversación una persona me comentaba así como con mucho orgullo que ella era capacitista. Entonces, bueno, se abrió la discusión, digamos, con otros actores que explicaban más bien esto, y finalmente, claro, le explicaron que en realidad ser capacitista era más bien más cercano a lo discriminador que a un acto, digamos, a un calificativo, una denominación más bien como más plural, más diversa. Entonces por eso hago la mención ahora. Y con respecto, Felipe, a esto de la igualdad y la equidad,
¿Cuál sería la diferencia? Bueno, es que ahí también podremos conversarlo a partir de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De la inclusión y eso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que estas transformaciones, estas estructuras en las que nosotros vivimos, ¿cierto? Determina que hayan ciertas personas, ¿cierto? Que corren como con una ventaja para disfrutar de los beneficios de vivir en sociedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de igualdad, en una igualdad como formal, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pensamos que todas las personas se van a beneficiar de los éxitos de la sociedad, ¿cierto? Si es que tienen iguales condiciones, ¿cierto? O iguales herramientas. O iguales herramientas, ¿no? Y que, por tanto, acá los derechos son los mismos para todos, ¿cierto? Que responde al principio, ciertamente, pero no se hace nada más, ¿cierto? Para compensar ciertas desventajas que efectivamente se pueden dar en el plano de lo social, ¿no? Entonces, cuando uno habla de equidad, ¿cierto? Se relaciona más con una igualdad sustantiva, ¿no? En términos de que sí existan estas correcciones, podríamos decir, a la estructura para que todas las personas, desde sus propias características, puedan disfrutar de estos beneficios, ¿no? Ahí muchas veces se problematiza eso, pero ¿por qué es que le vamos a dar a estas personas beneficios por sobre las otras? Y no, de lo que se trata es de realmente ser equitativos y emparejar la cancha en la medida de las características que cada una de las personas tenga, ¿no? Entonces se trata de correcciones a las estructuras sociales, a los sistemas sociales, para que todos podamos finalmente beneficiarnos de lo bonito, ¿no? Claro, entonces ahí lo importante sería poner foco en la brecha. Exacto, es súper importante, y que en este ámbito denominamos, por ejemplo, barreras, ¿no? Barreras que ya hemos visto en otros capítulos, que no solo son de infraestructura física, sino que también son sociales. Y ahí podemos hablar también sobre estereotipos y prejuicios, ¿no? Que también están forman parte del centro de la discusión cuando uno habla sobre el lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque estos estereotipos, estos prejuicios, finalmente van a estar determinando la manera en que nos relacionamos con las personas. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Puede existir un estereotipo, ¿cierto?, de que las personas con discapacidad son poco productivas, ¿no? Que lo que hace un estereotipo, finalmente es clasificar a las personas, ¿cierto?, dentro de un grupo. Entonces, bajo ciertas premisas que no necesariamente están contrastadas con la realidad. Entonces, nosotros nos imaginamos que las personas con discapacidad son poco productivas, ¿no? Entonces, hay que enseñarles más. Las situamos ahí, las situamos como caracterizadas por esta poca productividad. Y cuando pasamos al prejuicio es cuando nosotros tomamos actitudes que por lo general son negativas, ¿cierto?, basándonos en este prejuicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo no voy a contratar a esa persona porque el estereotipo me dice que es poco productiva. Yo necesito que sea productiva en el entorno laboral, por ejemplo. Entonces voy a generar ahí una exclusión, ¿cierto?, que no la voy a contratar porque este estereotipo me dicta, es poco productiva, yo necesito que sea productiva. Entonces ahí hay una actitud que generalmente previa claro, es como un juicio previo, por eso se llama prejuicio, un juicio que yo tengo elaborado como previamente. Que se alimenta con el estereotipo. Exacto, no, ahí hay una relación profunda. Y el punto, finalmente, solo para terminar, es que esto deriva, ¿cierto?, en muchos escenarios de discriminación, claro. donde se van configurando exclusiones como las que estaban. Porque también hay estereotipos, digamos, que tienen, digamos, características positivas, pero que son mitos. No, o sea, hay estereotipos. Los estereotipos son como, podríamos decir, como un proceso como de economía cognitiva que utilizamos los seres humanos para ordenar la realidad. Si nosotros estuviéramos como contrastando todo siempre, sería un poco difícil. Son como atajos mentales que nosotros tenemos y utilizamos. ¿Tú utilizas estereotipos así como...? Todo el rato. ¿Quién no utiliza todo el rato uno utiliza estereotipos. Lo importante es que uno pueda tener la capacidad, ¿cierto?,
de ir identificando aquellos estereotipos que pueden derivar en prejuicios que signifiquen exclusión y discriminación. Es imposible que como seres humanos nos despojemos de todos los estereotipos, ¿no? De hecho, eso es un sesgo con el que uno opera muchas veces. No, yo no tengo estereotipos. Todos los tenemos. Ujú. Todos los tenemos para clasificar, para ordenar el mundo, ¿no? Ujú. Y como tú dices, ¿hay estereotipos que son positivos? Claro. Si por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo, si uno se imagina estereotipos asociados a la nacionalidad, por ejemplo, y uno se imagina a una persona japonés, a un japonés, una japonesa, y uno se imagina una persona metódica, ordenada, etcétera, etcétera. Muy productiva. Muy productiva, ya. Ese es un estereotipo que en el mundo como laboral podría funcionar de manera positiva, ¿no? Y que me podría llevar a tener una preferencia pero sigue siendo un estereotipo, Claro. ¿no? El punto es identificar a aquellos, ¿cierto?, que pueden derivar en escenarios de discriminación. Y de esos está lleno cuando hablamos sobre discapacidad. Existen muchos estereotipos que... Y que además son alimentados con los chistes, Sí, po. hasta con los refranes. ¿Y qué herramientas del lenguaje podemos utilizar para disminuir esos estereotipos, prejuicios que deriven al finalmente en discriminación? Bueno, ¿Como qué tips de oro, qué reglas de oro? ahí yo creo que hay algunas herramientas que uno puede utilizar. Primero, tener esta regla de oro de la que hablaba antes, ¿cierto? De poner siempre a la persona y luego la condición, la discapacidad, centrándonos. Entonces, entender que antes que una persona que tiene la condición, ¿cierto?, de discapacidad, entender que primero es una persona, y como hablábamos hace un rato, que puede tener distintas características que también lo constituyen. Otro elemento tiene que ver con utilizar un lenguaje neutro, ¿no? Un lenguaje que no esté cargado, ¿cierto?, de connotaciones negativas muchas veces, que nosotros lo ocupamos comúnmente. Para nuestro país, para Chile, ¿cierto? Una recomendación, porque lo ocupamos mucho, esto de los diminutivos, ¿no? Nosotros utilizamos Eufemismo. mucho el diminutivo, entonces decimos, para despojar como de esta connotación negativa, decimos el cieguito, el sordito, etcétera, ¿no? Y eso empequeñece, invisibiliza, infantiliza también, ¿no? Entonces eso también es una recomendación que uno puede utilizar. No poner foco, ¿cierto?, en los aspectos, por ejemplo, de salud, ¿no? Esta persona padece Sufre. una discapacidad, sufre una discapacidad. Esta persona él es enfermito, ¿no? Tiene problemas. Tiene problemas, ¿no? Esos son como herramientas que uno puede utilizar. El uso de eufemismos, como decías tú, que es como una estrategia como para decir algo de una manera un poquito más así como oculta. También es súper propio de nuestro país, ¿no? Entonces, esos son algunos elementos que uno puede ir implementando en la vida cotidiana, ¿cierto? Para relacionarnos con las personas con discapacidad. Y una súper importante que siempre nos gusta como destacar cuando nos relacionemos con una persona con discapacidad, no pensar en el primero preguntarle el nombre, ¿no? Para referirnos a ella. Como cualquier ¿no? persona. Como a cualquier persona. No nos olvidemos que el nombre es un derecho humano, están los derechos del niño, ¿no? Entonces, también eso nos alimenta, nos contribuye a ir construyendo un lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo debe ser un lenguaje que valore a las diferencias, ¿no? Y que pueda permitir que todas las personas se desarrollen, ¿cierto?, en el ámbito como de la vida social, de acuerdo con sus propias características, ¿no? Exacto. Entonces, las reglas de oro serían preguntar el nombre, utilizar lenguaje neutro, Un lenguaje neutro, sí, evitar eufemismos. evitar eufemismos. Pero yo creo que parte por algo que tú señalaste, Felipe, como un autodiagnóstico. Sí, miren, ya lo dijimos, todas las personas hablamos y nos relacionamos con estereotipos. Esa cuestión es un dato de la causa, no es como que, y no vamos a poder despojarnos de todos ellos, es imposible. Pero sí, podemos ir realizando un autodiagnóstico, ¿cierto? Para, como decías tú, para ver cuándo es que
yo estoy también construyendo, ¿cierto? Claro, porque finalmente comunicación sí, a partir de esto. si uno lo piensa como el estereotipo no es el problema, sino cómo yo lo administro hasta llegar a un prejuicio, porque eso es lo que me lleva a la acción. Claro, igual hay discriminatoria. estereotipos que son un problema, ¿no? Claro. Que ya portan Esa carga, digamos. la carga, ¿no? Como el que comentaba la Romy en el capítulo anterior de que excluían finalmente a un niño con TEA por desconocimiento. Exacto. Como la ausencia a veces del lenguaje genera también una discriminación por sí misma. Ujú. Entonces digamos las cosas como son. Sí. Martín, llámame. Sí, pues es importante eso. Y también no sacarle el cuerpo Y equivocarse también. Sí, sí, uno se puede O sea, equivocar, sí, pero hay que aprender de esos errores, ¿no? Es muy difícil ser infalible en estos temas, ¿no? Así como en todos, ¿no? Uno se puede equivocar, pero el reconocimiento también del error y el corregir para el futuro es súper importante. Y otro elemento que creo que es muy, muy importante también para ir construyendo un lenguaje inclusivo, que tiene que ver con la socialización que hacemos con los miembros más jóvenes de nuestra sociedad, con los niños y niñas, ¿no? En la medida en que nosotros también les hablamos y ellos aprenden a comunicarse con un lenguaje más inclusivo, también eso va a generar transformaciones que son mucho más de mucho mayor impacto, podríamos decir, cuando sean personas adultas, ¿no? Y les toque, ¿cierto?, ir construyendo la vida social. Entonces también hay ahí una responsabilidad como social. Yo creo que ahí también hay una línea bien delgada con lo que se ha realizado actualmente con los niños, ¿cierto? De esto de la inclusión forzada, como de hablarle todo el tiempo de eso, tampoco caiga en eso, po. Claro. Como de Disney actualmente, que incorpora todas las diversidades en todos los capítulos de Monitos. No, váyase tranquilo. Sí, Al final puede a ser un veces- poco extraño porque tampoco Como una sobrecarga de... Sí. una sobrecarga, sí. Ahí habría que ver cómo es que resulta. Es que eso finalmente. es lento también esto, por eso yo los invito también a no tener temor, digamos, de cometer errores en cuanto al lenguaje, porque primero parte por una base más bien informativa. Ujú. ¿Mm? Y también de actitud, es decir, uno como padre, digamos, o como tutor, qué sé yo, como está a cargo, digamos, de la crianza, como un adulto responsable, en realidad la enseñanza es mediante, digamos, los actos. O sea, esto es muy común, lo primero que uno le enseña como a un niño es, no hay que mentir es malo. ¿Mm? Y suena el teléfono, llama a alguien, no, dile que no estoy. Es como súper contradictorio. Creo que en este tema pasa lo mismo, así como puedes hablarle de diversidad como desde la teoría, lo que se debe hacer, pero te cruza el momento con una persona con discapacidad, no lo mires, que es enfermo, es que es especial. Entonces ahí se nos cae todo. Claro, claro. ¿Mm? Tiene que haber, digamos, una coherencia y que sea consistente, digamos, por eso es que no es rápido los cambios de paradigma o... No. Una acción vale más que 1000 palabras. Y Y también este módulo... y quedémonos con también como con la idea esa tan comúnmente extendida, ¿no? De que el lenguaje construye la realidad, ¿no? Entonces, historias. Claro, y en la medida en que nosotros hablamos, porque está vivo, no es una cosa que sea así, que va a ser así por siempre, no. Van apareciendo nuevas palabras, nuevos conceptos, nuevas formas de referirnos a las personas, como lo que ya hemos señalado. Entonces hay que estar atento también a eso. Oye, hemos sido mucho más largos, obviamente se nos quedamos muchos temas fuera, ¿cierto? Pero este ha sido un capítulo un poco más largo que lo habitual. Es Así que era meritorio. Era así un tema extenso. Y mira, yo creo que un tema que vamos a desarrollar también, ya que año de elecciones, es también analizar las propuestas, ir conversando las propuestas de los candidatos y candidatas en torno a la discapacidad, la inclusión. Vamos a hacer, yo creo que no nos bastará con un capítulo, sino con varios capítulos,
relacionados con este tema, ya recogiendo también el guante de lo que señalaba Felipe, de que la inclusión, cuando hablamos de la inclusión, no es solamente considerar, digamos, a la persona con discapacidad como usuario, sino que también como protagonista Claro. de cambio, de exacto. propuestas, de políticas. Así que vamos ahí, nos queda en carpeta, lo tenemos súper pendiente, así que candidatos y candidatos, mándenos sus propuestas para que las analicemos y las socialicemos. Eso, nos despedimos. Martín. Chao, Adiós. Martín. Adiós. Eso, nos vemos en un próximo Gracias, capítulo Felipe. de Frecuencia Inclusiva. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao, chao. Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito.